es difícil de explicar. Yo nunca he sido una persona convencional, si se puede decir así. La escuela me aburría, no me gustaba, entonces para mí fue importante como que empezar mi propia búsqueda, ¿no? En un sentido siempre estuvo regida por saber quiénes éramos, saber a dónde íbamos, un poquito de esto de qué es la realidad o qué es esto a lo que le llamamos la realidad. Siendo así, bueno, me la pasaba yo en librerías desde chavo, siempre buscando, bueno, pues algún secreto antes de la internet, ¿no? En las librerías pues encontrabas todo tipo de cosas muy interesantes, cosas muy malas. Ahí me encontré un libro de Jacob, en una librería, se llamaba El espacio y la conciencia, un libro negro de una editorial de por acá, en donde hice como que sintonía con muchas de sus ideas en cuanto a aspectos teóricos, como él los definía, que eran acerca de los componentes básicos, digamos, de lo que llamamos realidad. Entonces, me compenetré tanto con lo que decía este libro y luego, bueno, supe que había otros libros y todo esto, que lo empecé a buscar. Y lo empecé a buscar, bueno, pues, insisto, antes de internet, la manera de encontrar a la gente pues era buscarlo en unas cosas que se llamaban libro de páginas blancas, que era como la sección amarilla, pero de personas. Busqué por apellido, no recuerdo si tuve contacto primero con algunos de sus hermanos, y a raíz de eso conseguí el contacto de Jacobo y tuvimos una cita en la UNAM. Le hablé por teléfono y él pues como que no entendía de qué se trataba. Yo tenía, qué sé yo, 18 años y él tendría 38, me llevaba 20 años. Pero bueno, supongo que le llamó la atención, ¿no?, que una persona totalmente X se tomara la molestia de buscarlo a raíz de uno de sus libros. Me citó ahí en la UNAM y a partir de ese momento nos hicimos inseparables. O sea, empecé a yo colaborar con él y pues bueno, yo he sido lector ávido, entonces memorizaba todo lo que tenía que ver con las cuestiones de las que él hacía. Leí mucho de neurofisiología, mucho de cuestiones de conciencia, los estudios que había, por ejemplo, con electroencefalografía de momento, las técnicas más avanzadas, y me interesaba mucho personalmente, bueno, pues acompañarlo a él en un sentido en su búsqueda de la conciencia o de la verdad más allá de los paradigmas conocidos. ¿Esto por qué año era más o menos? Eso fue en 1987. Para 1988 ya trabajábamos de tiempo completo, pues yo digo, al mismo tiempo que tenía un par de actividades extra. Mi actividad principal, porque era en un sentido mi vocación, era estar en el laboratorio con él. Y nos la pasábamos, digo, a veces haciendo cosas que nos gustaban hacer, por ejemplo, porque durante un tiempo, luego de ahorita te digo quién, había una psicóloga que trabajó con él como por el 87, 88, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. ¿Era Mari Corsi? Puede ser. No, pero después se quedó trabajando con Mari Corsi, una güera ella. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí. ¿Tere Vale? No. No importa, pero el caso es que estaba trabajando con ella y también lo ayudaba mucho Miguel, el de las computadoras. Yo conozco a un Miguel que estaba en las computadoras, no me acuerdo tampoco ahorita el nombre, ya tiene rato de todo eso. Feggy Ostrowski. Ah, sí, Feggy Ostrowski, ¿cómo es? Ostrowski. No era ella. Estuvo también... Sí, todos de alguna manera tenían que ver con Jacobo. Muchas de ellas estudiaron con Jacobo, de hecho, en algún momento. Luego, pues ellas tenían sus propios laboratorios, estábamos todos en la Facultad de Psicología y en la UNAM. Pero vamos, durante varios años fui yo como que su colaborador más cercano. Te digo, hacíamos juegos así, juegos es su decir, o sea, en realidad toda parte del aprendizaje. Teníamos unos aparatos ahí antes de los métodos más modernos, digamos, captura de señal electroencefalográfica. Había unos aparatos análogos que formaban con plumillas, que seguramente los vemos en películas, ¿no? Está una plancha grande y en esta plancha pues, hay plumillas que con tinta van en un papel que va corriendo, van imprimiendo la actividad, amplificadores análogos,
y eran equipos muy, muy caros, que eran equipos que solamente tenían pocos laboratorios. Entonces a mí me interesaba, y parte del aprendizaje pues, es saber manejar esos aparatos, ¿no? Sin ningún entrenamiento técnico. Pero bueno, el entrenamiento es cuestión de interés, básicamente. Entonces le decía, a ver, muéveme los aparatos, ¿no? O sea, para que cambiara las frecuencias y todas las características de los equipos, y yo llegaba y los acomodaba, ¿no? Porque pues nos llevaba gente, y si él no estaba, pues yo tenía que hacerme cargo de todo. Era muy divertido, una persona inteligente, capaz, rara. Rara es una palabra quizá muy usada y quizá poco definida. Me refiero a raro en el sentido de que tenía puntos de vista no convencionales, no en el sentido de que hiciera cosas que otros bien podían considerar raras, ¿no? O sea, me refiero al mainstream. ¿Y el mainstream a qué me refiero? Bueno, pues a la investigación tradicional, que de lo que trata es, bueno, de encontrar potenciales evocados en donde pones en la región occipital electrodos de una persona y luego le presentas estímulos. Digo, son cosas que se han hecho durante décadas, ¿no? Y registras la actividad electroencefalográfica y, bueno, tienes alguna hipótesis detrás y entonces desarrollas una metodología para que en un experimento puedas comprobar o no tu hipótesis inicial, etcétera, ¿no? Jacobo trabajaba en un sentido, y eso fue lo que me interesaba, más allá de la experimentación per se, buscando en un sentido, yo le podría llamar filosofía experimental, buscando siempre más allá de los hechos empíricos básicos, qué era lo que los sustentaba, ¿no? Y bueno, seguramente varias de las personas con las que has hablado pues han hablado ya de esto contigo. Su teoría esta sintérgica, en donde pues proponía que había un campo que emanaba de la comunicación entre las neuronas y que este campo interactuaba con la matriz básica que daba origen al espacio-tiempo. Recuerdo pláticas, pues digo, yo vivía ahí desde las, no sé, 8 o 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? A veces nos pasábamos tardes enteras platicando y era muy interesante discutir con él todo este tipo de cosas, porque de alguna manera u otra siempre estábamos en the edge, ¿cómo se traduciría eso? En el límite de lo que era conocido y planteando ideas que llegaran un poco más allá. Eso era muy interesante. La teoría sintérgica, ¿cómo explicarías un poco la teoría sintérgica de Jacobo? Básicamente... Desde tu punto de vista también. O sea, Ok, bueno, lo que él decía es que todo lo que vemos de alguna manera u otra es una creación de la conciencia, ¿no? En el sentido tal de que, bueno, no son cosas que él dijera, o sea, son cosas conocidas, ¿no? Hay una serie de estímulos que provocan ciertas reacciones dentro del organismo a través de los medios de recepción, digamos como el contacto táctil, presión, temperatura, visión, audio, que entran en nuestro sistema y nuestro sistema las interpreta o las reacomoda y crea esta experiencia sensorial unificada que nosotros conocemos como pues nuestra conciencia, tal cual. Si uno lo ve desde este punto de vista, en el sentido de tratar de hacer un análisis de por qué es que vemos lo que vemos, ¿no? O sea, sí, está bien, yo te veo a ti, ¿no? Está la cámara, tenemos una cerveza aquí, hay un lugar a nuestro alrededor, pero si yo me digo, a ver, ok, pero ¿qué es lo que estoy viendo, no? O sea, ¿cómo es que esas reacciones eléctricas se pueden convertir en una experiencia, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Y ese es donde estábamos volcados. Y la teoría de él decía, ok, el cerebro es lo más complejo que existe en el universo, al menos en el universo conocido, porque, bueno, hay N cantidad de interacciones entre N cantidad de neuronas, bla, 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 y se multiplican. Y el punto es que tú llegas a tener la entidad conocida más compleja del universo.
Él decía que la forma en que interactuamos con el resto de las partículas, vamos a decirlo así, del universo, era a través de un campo energético que se formaba por la interacción de todas estas neuronas a nivel cuántico, aunque nunca obviamente tuvimos las herramientas como para llegar hasta allá, era mera hipótesis, pero que había esta interacción que permitía que el cerebro fabricara esta conciencia, ¿no? Ahora, básicamente todo esto que te digo es literalmente lo que decía él. Hay poco que interpretarle porque es bastante claro. Más allá de si la hipótesis es correcta o no, bla, 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 él, digamos, en su parte científica, en su lado científico, dice, ok, esta es mi hipótesis, pero como volvemos a lo que estábamos comentando hace rato, yo necesito comprobarla, necesito diseñar una serie de experimentos en donde podamos ver si esta hipótesis se manifiesta correcta en el mundo de los hechos, ¿no? De alguna manera u otra, muchos de los experimentos, comentábamos previamente, no creo que se quedó grabado, acerca del potencial transferido. Esta idea se nos ocurrió en un viaje a Cuernavaca, en un viaje a un simposio en Querétaro. Él había trabajado ya en una cosa que se llama comunicación directa, si mal no recuerdo, en donde pensaba que cuando dos personas estaban interactuando y luego analizabas el cerebro de cada uno de ellos a través del electroencefalograma, las frecuencias a las que estos cerebros funcionan tendían a replicarse. Él llamaba a esto una especie de comunicación pues primitiva. Comunicación es una palabra forzada, pero bueno, él la utilizaba mucho. O sea, la idea es que tú y yo ahora estamos hablando y que nuestra actividad cerebral de repente puede ser muy similar. Sincrónica, sí. Entonces, en alguna plática, te digo, en ese simposio en Querétaro, en la carretera, no me acuerdo cómo quedamos en que sería interesante ver si podemos hacer algo en un cerebro y ver si en el otro cerebro se replicaba, ¿no? Porque, bueno, si estamos presuponiendo que hay una interconexión, dijimos, ok, si está la interconexión, una manera fácil de comprobarla es, vamos a aislarlos, vamos a hacer que interactúen, luego los aislamos, luego estimulamos a uno, sabemos cuál es la respuesta que debe de obtenerse, porque como decíamos hace ratito, o sea, si yo te estimulo con luz, el cerebro tiene una respuesta muy clara y muy concreta. Es un potencial que es una respuesta electrofisiológica ante una señal. Si esta persona realmente está en contacto con la otra persona, en determinado momento yo debo de ser capaz de ver una respuesta al mismo tiempo que genero la respuesta en este cerebro, en el otro cerebro. Entonces diseñamos el experimento de manera tal que pudiésemos tener con una precisión de milisegundos la lectura de ambos cerebros que estaban en cámaras separadas y luego intentamos en incluso laboratorios separados. La idea era tratar mucho más lejos, ya no supe si lo hicieron, pero bueno, la idea era tratar de hacerlo hasta Europa o algo así para que hubiera una distancia considerable. Manejamos mucho la hipótesis, por ejemplo, de que si este fenómeno se estaba dando era la paradoja EPR. No sé si ya han hablado de ella. Un poquito. Ok, la paradoja de EPR es de Einstein, Rosen, Podolsky. Es en una plática que tenían ellos, había un paper en donde decían que no puede haber interacciones entre dos objetos a una velocidad mayor a la de la luz. Digo, sería difícil hacerlo sin una representación esquemática, pero vamos a decirlo así, si aquí tienes un punto... Ok, bueno, la idea es esta. Hay un cono del tiempo, se le conoce, es una representación esquemática en donde el presente está contenido en este punto. ¿A qué por qué es un cono? Porque el cono, en este caso, representa la máxima velocidad conocida en las leyes de la física, al menos conocidas, ¿no? En donde son 300.000 kilómetros por segundo. Estos 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad que la luz tarda en llegar de un punto a otro. Obviamente, conforme el tiempo va pasando, que es verticalmente, la luz va llegando más lejos. Vamos a decirlo así, digamos que este es un año, pues aquí son 300.000 kilómetros, esto es por segundo. Digamos que esto es un segundo, la luz ya recorrió
300.000 kilómetros en el primer segundo. Pero si hay un evento que sucede más lejos de los 300.000 kilómetros, sucede aquí, fuera de este cono. Entonces se dice que este evento, déjame ponerlo de este lado, si este es mi presente y aquí hay otro evento, en realidad es otro evento, ¿qué quieres decir? Otro evento, aquí vamos a decirlo aquí, que yo aquí disparo una pistola. Uh-huh. Para que la luz de la información del disparo llegue a otra persona, tiene que viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, un segundo después, ya en 300.000 kilómetros a la redonda, se ve que yo disparé la luz, la pistola. Pero cualquier evento que suceda antes de esto, o sea, antes de que la velocidad llegue, de la luz llegue, es un evento sincrónico. En este caso se le llama así. Esto es un evento que es, porque es más rápido que la luz, no puede haber una causa de este hacia este. Toda causa de este hacia el futuro tiene que estar aquí adentro. Es decir, para entendernos, ¿eh? Sí. Si yo veo el disparo a 1.000.000 de kilómetros en menos de un segundo, estaríamos hablando de un evento de estas características. Así es, exactamente, un evento sincrónico. No se puede, según las leyes de la física convencionales. Según Einstein. Bueno, esa es la paradoja, por eso es la EPR. Einstein decía, bueno, la paradoja es, ¿cómo puede ser que estos dos eventos estén conectados si la luz todavía no tiene velocidad para llegar? Y esto es porque hay un experimento de, no recuerdo el nombre ahorita, hacen que dos partículas interactúen y luego las partículas se separan. La idea es que, Alan Aspect lo hizo en 1982, la idea es que si las partículas están más lejos de lo que este cono permite, vamos a decirlo así, que este es mi cono de la velocidad de la luz, y la partícula está más lejos, digamos que en un segundo está a 600.000 kilómetros en vez de 300.000, no puede haber nada que suceda en esta partícula que altere esta otra partícula. Porque tendría que emitir una señal que va a 300.000 kilómetros por segundo. Y nada puede viajar más rápido. Y nada puede, por definición, en este esquema, viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, Alan Aspect demostró en 1982 lo que era una teoría desde los 20, si mal no recuerdo, en donde se demuestra que sí, efectivamente, si dos partículas interactúan, siguen conectadas de manera instantánea, aunque estén en regiones completamente distintas del universo. Esta es la idea que inspiró un poquito la idea del potencial transferido. Si dos cerebros están conectados, pero como decíamos, el campo neuronal trabaja a nivel física elemental y va por lo tanto más allá de los límites conocidos o establecidos por la física convencional, entonces debería ser posible. Nunca logramos hacerlo a la distancia, como te digo, al menos no mientras yo estuve ahí, pero debería ser posible que esta conexión fuera medible. De hecho, en los experimentos que hacíais, la distancia no debería de ser importante, porque si uno estaba en una cámara Faraday, así es, estamos hablando de que no había, o sea, no pasaba luz, no pasaba sonido, o sea, era una cámara aislada electromagnéticamente. Eso, ¿no? Exacto. Es decir, que el hacerlo a distancia era como para corroborar algo que en realidad ya estaba ahí. Era la segunda fase. La primera fase es demostrar a nivel experimental que había una conexión. Hicimos varios experimentos al respecto, incluso hubo colaboración ahí de algunas otras personas. Yo en lo personal no me atrevo a definir si los resultados eran todo lo estadísticamente significativos que deberían haber sido. Sin embargo, no es algo que me preocupe. ¿Por qué? Porque la estadística per se no creo que sea una buena descripción, menos de eventos de esta naturaleza. Si funciona en un caso, ya se está demostrando que funciona. Exacto. ¿No? Y que no conozcas todas las variables que están involucradas no implica ni que no existe el fenómeno, ni que existe. Simplemente no sabes. Tú puedes ver que funciona. Hay maneras de explicarlo. Sin embargo, yo creo que la puerta la abrimos
y de hecho hubo réplicas en otras partes del mundo y experimentos muy similares, se abrió una puerta muy interesante a comprender un poquito más la naturaleza del mundo en el que vivimos. Todo basado obviamente en la teoría sintérgica. Por platicarte otra de las ideas, de experimentos que algunos no llevamos a cabo, teníamos Jacobo tenía la idea de que si el campo neuronal produce una alteración física alrededor, es posible medirla en otra cosa que no sea la interacción con cerebros, sino, por ejemplo, en una distorsión de alguna otra señal electromagnética o bien algo tan fundamental como, por ejemplo, la gravedad. Entonces teníamos incluso un láser en el edificio, que en aquel entonces, te estoy hablando de 1988, por ahí, 89. Pues un láser, ahorita hay láseres hasta en apuntadores así para hacer presentaciones de PowerPoint, ¿no? O sea, un láser es un aparato convencional, pero en aquel entonces no era un aparato convencional. Él de alguna manera se les ingenió, era muy ingenioso para conseguir lo que querían. Se les ingenió para conseguir un láser y nuestra idea era de un edificio de la UNAM a otro edificio de la UNAM, pero que estuviera mucho más lejos, mandar el láser y luego rebotarlo en un espejo para yo tener aquí en otro aparato de captura una variación de del pulso, que en este caso pues iba a variar hacia arriba o hacia abajo, o según, porque la Tierra vibra todo el tiempo, ¿no? Entonces hay cierta tolerancia en donde tú dices, ok, más o menos 3 milímetros o centímetros, yo tengo la tolerancia en base al viento y a los edificios y al terreno, bla, bla, bla. Pero la idea era esta, ok, si es posible que el cerebro esté en interacción con el resto de las cuestiones físicas, lo veamos o no, quizás es posible de entrada que un cerebro o una serie de cerebros meditando alteren en un 0.000001% la atracción gravitacional, ¿no? O sea, que fueran capaces de desviar un poquito. De desviarlo un milímetro, un micromilímetro, ¿no? Digo, jamás se llevó a cabo, porque a lo mejor no era un experimento del todo, no había ni las herramientas para hacerlo de la manera correcta. Pero lo que quiero ilustrar con el punto es que siempre estábamos como que tratando de buscar formas de llegar más allá de lo convencional, ¿no? Algunas eran totalmente imprácticas, ilógicas, tontas incluso, ¿no? O sea, pero estábamos siempre tratando de inventar, de buscar maneras diferentes de hacer cosas que nadie más había hecho. Carlos Castaneda. Una de las experiencias más importantes e interesantes que he tenido. Jacobo en aquel entonces era parte de un grupo privilegiado de personas, entre las cuales me encontraba yo, que éramos los únicos que teníamos contacto con Castaneda cuando venía a México. Él era un fenómeno mediático, sus libros eran vendidos por millones, pero era una persona extremadamente, no quiero decir tímida, pero cuidadosa con su persona. Entonces venía aquí y éramos 7 personas con él. O sea, 7 mexicanos más un par de personas que venían con él, ¿no? Con él venían siempre Florinda, me parece. Florinda Donner. ¿Florinda Donner era rubia? Sí, era rubia, me parece. ¿Y tenía buena relación con Teresa? No tengo la menor idea. Porque cuando yo estuve en varias reuniones privadas con Castaneda, Teresa todavía no aparecía en escena. De hecho, éramos Jacobo y yo, al principio al menos. Te estoy hablando de antes de la época de Teresa. Me acuerdo una vez, cuando yo conocí a Castaneda, fuimos a la Catedral de Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, y hay una como capilla al lado de la catedral. O sea, está la Alameda Grande y luego hay una pequeña capilla. Y ahí nos habíamos quedado a ver, era el punto de reunión. Y cada vez que entraba alguien, porque yo tenía una afición muy grande, sigo considerando que Castaneda es un genio, una persona absolutamente genial. Y tenía una curiosidad especial de saber
cómo era físicamente una persona que me había impactado de una manera tan profunda intelectualmente, ¿no? Entonces, sin querer formarme expectativas, sí era interesante para mí ver cuál era el físico detrás de la persona. Y entraba gente grande, ¿no? Pesada, y de alguna manera u otra yo decía, no. O gente elegante, y algo dentro de mí sabía que no era Castaneda. De repente veo entrar a una persona chaparrita, con un traje viejo, descuidado, moreno, chaparro, canoso, y dije, es él. Y efectivamente era él, era una persona extraordinaria, y tenían gran estima de Jacobo. Consideraba que era una persona muy, muy inteligente, y de alguna manera u otra quería, pues colaboraban, trabajaban, platicaban más que nada cuando venía él aquí. En una ocasión nos invitó. Estábamos en casa de Jacobo, tenía un departamento aquí mismo en la Condesa. Y estuvimos... Jacobo tenía un departamento... ¿Sabes dónde? Ajá. Alfonso Reyes. Aquí al lado. Ajá. Casi enfrente de la iglesia. Antes de llegar a la iglesia, sobre Alfonso Reyes, hacia el norte, había una gasolinera, está la iglesia, había una gasolinera enfrente y 5 edificios antes de la gasolinera, algo así. En ese departamento tuvimos una de las reuniones con Castaneda. Ahí Castaneda y yo platicamos durante un buen rato, él y yo solos, mientras había más gente ahí, como reunión, ¿no? Pero a él le interesaba mucho, yo siempre he sido soñador lúcido. Entonces me dijo, ¿cómo? Cuéntame de tus sueños. Y empezamos a platicar, estuvimos un buen rato hablando de sueños lúcidos, porque el sueño lúcido es lo que él le llamaba ensoñación, una forma de entrar a aspectos distintos de la conciencia, en donde tú puedes tener una certeza idéntica a la que tenemos aquí, de estar interactuando con un mundo que es completamente real e independiente a tu persona. Yo puedo, por ejemplo, en un sueño lúcido, si este fuera un sueño lúcido, estar hablando contigo, puedo sentir las texturas, puedo escuchar el papel hacer ruido, puedo sentir el peso de la mesa, con la misma claridad con la que te estoy viendo y escuchando y tocando las cosas aquí. Entonces platicamos Castaneda y yo, y Jacobo también le interesaban mucho mis sueños lúcidos. Él no tenía sueños lúcidos, por lo que recuerdo. Y bueno, ese día Jacobo y a mí nos invitó, nos dijo, quiero que se vengan conmigo. Él vivía en aquel entonces, me parece que en Los Ángeles. Y nos invitó, y Jacobo pues, lo mandó al diablo. No se llevaban bien a veces. Jacobo decía que Castaneda no tenía corazón, porque era una persona efectivamente muy diferente a cualquier otra persona que haya yo conocido. Castaneda era un maestro de burlarse de la gente. Se burlaba de la gente, y eso es una intuición mía, porque lo más importante de su enseñanza no eran las historias que contaba, sino era el hecho de que dijera lo que dijera, lo importante es romper el ego. Entonces, por eso la risa es un elemento tan poderoso durante la obra de Castaneda. Y a mí como que me quedó muy claro que a Jacobo no le encantaba la idea de que todo era una burla. Porque Jacobo era una persona muy seria en muchos aspectos. Era una persona que se tomaba todas las cosas muy a pecho. Él, por ejemplo, hablaba luego de que sentía, no, me estás vibrando mal, ¿no? O sea, no sé si usaba esas palabras, pero no, hay una energía aquí que no me está gustando. Y tú, espérame, pues energía de qué, ¿no? Pero él sentía, entonces era como una persona que estaba siempre a la defensiva, a la expectativa de energías, no quiero decirles malas ni demoníacas, pero de baja vibración, no sabría yo cómo definirlas, y él sentía que Castaneda estaba un poco en esto, o sea que Castaneda, por ponerlo en términos coloquiales, era una especie de brujo malo, ¿no? Sin que esto lo haya dicho jamás Jacobo, pero sí había esta sensación, digamos, de que hay un bien y un mal, para Jacobo al menos, y de que Castaneda jugaba un poco con un lado medio torcido, que a Jacobo no le encantaba. Castaneda se burlaba gigantescamente del Jacobo por esto, ¿no? Porque decía,
tú le haces puro caso a tu intelecto, pero no sirve de nada tu intelecto. O sea, y se reía de él. Y Jacobo Jacobo era una persona que se sentía mucho. Era mucho corazón. Entonces se tomaba las cosas muy a pecho, muy personales. Incluso dejaron de hablarse durante no sé cuánto tiempo. Siendo que a veces también cuando se llevaban bien, nosotros leíamos, bueno, se los mandaban a Jacobo, ¿no? Pero pues yo también me los leía, manuscritos de libros antes de que se publicaran. Porque Jacobo pues, era una persona importante para Castaneda, ¿no? Había una relación interesante ahí. A mí me dijeron que en España hay una llamada de teléfono en la que Greenberg está diciéndole a un editor en España, le está diciendo, quiero que publiques esto. Y el otro le decía como que no quería publicarlo. Y Greenberg le dijo, él reveló un secreto que no podía revelar mío, entonces yo voy a revelar lo que él me dijo. Okay. Entonces lo que Castaneda le dijo a Jacobo es que una vez, solo por demostrar su poder, había en estado de trance, meditación o en un estado de concentración o de éxtasis, o llámale como quiera, había matado a un chamán. Okay. Con el poder, con sus poderes psíquicos, por así decirlo. Esto se lo contó Castaneda a Jacobo. Entonces Jacobo quería publicarlo en un libro, que creo que nunca se publicó, pero esto fue poco antes de que Jacobo desapareciera. Y había varias gente en el laboratorio que escucharon esta conversación. Entonces Jacobo les dijo, sí, porque me dijo que había matado a un chamán solo por demostrar su poder. Y se ve que además dijo que Castaneda le había dicho que quería su cerebro para estudiarlo. Y Jacobo le dije, aquí quien estudia el cerebro soy yo. Y se reía, jaja, que... Alguna conversación parecida a esa sí me tocó. Con su cerebro se refería a que Jacobo pensaba mucho, no se refería a otra cosa, pero sí era divertido. Porque hay... O sea, ¿qué más podrías explicarme del grupo de Castaneda? Del grupo de Castaneda, en particular, me queda claro que él era una persona completamente inusual, no tenía muchos intereses en común con el resto de las personas. Yo las veces que hablé personalmente con él, yo soy una persona muy inquisitiva, observo mucho y me gusta ver qué hay detrás, por así decirlo, de la persona. Entonces, digo, he platicado con N cantidad de personas durante toda mi vida, algunos maestros espirituales, por así decirlo, y de todos Castaneda me ha parecido el más genuino, pero al mismo tiempo el más mentiroso. Y quiero explicarme. Mucha gente toma los libros de Castaneda literales, como historias de hechos verídicos. No dudo que mucho de lo que esté escrito ahí esté basado en una realidad que todos nosotros vivimos compartiendo de una manera u otra. Sin embargo, sí me queda claro que él utiliza esos libros para burlarse de la gente. ¿A qué me refiero? Como te decía hace ratito, lo importante no es el ego. Él decía siempre, y eso es la historia que a mí más me queda clara, tanto de las lecturas de sus libros como de mi experiencia personal con él. La importancia personal es lo que te destruye. Cualquier cosa que yo pueda hacer para romper tu importancia personal, lo voy a hacer. Si eso requiere que me burle de ti, que te haga llorar, lo que sea, lo voy a hacer. Entonces, es especulación mía, pero creo que a Castaneda le gustaba jugar con Jacobo, porque sabía que Jacobo era un ego gigantesco. Entonces, estos picones, siento yo, y de manera completamente mi interpretación personal, eran exclusivamente eso, destruir el ego de Jacobo. Porque para Castaneda el ego era la peste máxima. Entonces, toda esta idea de mover el punto de encaje y de la ensoñación y del ¿cómo le llamaba? Cuando tú fingías ser alguien que no eras, el intento no, el intento es la fuerza detrás del universo. Que Castaneda es un filósofo excepcional. El intento como fuerza básica motora del universo es excepcional. La idea del desplazamiento de punto de encaje es excepcional y no vuelves a ver ideas así en ninguna otra parte de la literatura de ninguna forma.
platicando yo con él, porque sí traté de sacarle 2, 3 cosas, le decía, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿O es más bien una historia con un propósito? Me decía, es intento. O sea, no me respondía en un sentido, pero en otro sentido sí me daba la respuesta. O sea, a final de cuentas de lo que se trata es de desbalancear. No me gustó cuando Castaneda empezó a ponerse más débil, cuando ellas, siento yo, las mujeres que estaban siempre celosamente alrededor de él, cuando él estaba fuerte, las mujeres eran secundarias. Y no me refiero a secundarias en un sentido despectivo, por supuesto, simplemente que él era el centro de atención. Pero creo que cuando él empieza a menguar su fuerza o fortaleza física, pues las mujeres empiezan a tomar una dominancia y empiezan a controlar todo alrededor de su vida. Siento yo que, por ejemplo, ahí es donde surge el movimiento de la tensegridad, que es a donde se ha desviado un poco la enseñanza original, que es acerca de ciertos movimientos que son pues una especie de yoga rápida, no sabría yo cómo definirlo, en donde se pierde el valor básico detrás de todas las enseñanzas de Castaneda, que es romper el ego, que es llegar a un estado de conciencia en donde tú te haces uno con la realidad. Y ellas como que empiezan a hacerlo mediático, empiezan a hacerlo una cuestión de dinero, empiezan a hacer, al menos en México, no sé si se siguen haciendo o ya no, estas sesiones en donde había 500 personas haciendo tensegridad, o en la última conferencia que fui a Castaneda, cuando ya era más público, pues había también en un foro importante, más o menos de por acá, había por lo menos unas 600 personas sentadas. ¿Y estaba Castaneda ahí? Sí, Castaneda hablaba, pero fue la última vez que yo lo oí hablar en vivo y en un evento así. Y ahí volvemos a lo mismo, me quedó más claro que nunca que él se burlaba de la gente. Esa era su principal característica, era entender quién eras y luego atacarte y hacerte pedazos. No siento yo, al contrario de lo que sentía Jacobo, que con un afán de mala onda, ¿sí me explico? Sino con un afán de, güey, o sea, mames, güey, nada de lo que piensas está bien, nada de lo que piensas es correcto, despierta. Eso siento yo, que es un sentido muy irónico, muy sutil, muy fuerte y difícil de entender, de cómo romper la importancia personal a través de historias, a través de acciones, a través de palabras, a través de hechos. ¿Y tú crees que Don Juan existió? No lo sé. Jacobo fue a buscarlo, nunca lo encontró. Nadie lo encontró, ¿no? Porque no sé, yo creo que él era una persona excepcionalmente inteligente, que se valió de historias o de su increíble capacidad para contar historias para romper el esquema de lo cotidiano. Esa es mi interpretación personal de quién era Castaneda. Y cuando dices, o sea, tú dices que Jacobo Grinberg, o sea, que él podía ver a Castaneda como alguien, o sea, más interesado igual en el poder, o sea, sí, que no sabía igual el camino del amor, del corazón, que exacto. Igual Jacobo. Pero tú no crees que Castaneda pudiera haber tenido algo que ver con la desaparición de Jacobo. No. Porque Castaneda desaparece en el 98, muere, y entonces sus 3 discípulas más cercanas, que eran Florinda Donner, Aisha Velar y otra mujer. Aisha, sí. Aisha o Tania Velar o Aisha Velar. Bueno. Aisha, sí. Ellas desaparecen al día siguiente, no se sabe nada más de ellas. Y ya no se ha vuelto a saber, yo le perdí la historia a todo lo de Castaneda. Desaparecen las mujeres más cercanas que estaban a su alrededor. Eso es interesante, no sabía. Pero esto es en 98. Sí, 5 años después. Mira, hay 3 años después. Ahí siempre habrá 1000 formas de decir las cosas. Creo que no hay, no quiero entrar en Honduras, pero no creo que haya una cosa así como la realidad. Creo que hay muchas realidades. Creo que hay un sinnúmero de universos que coexisten de manera simultánea y que nosotros todos nos comunicamos y nos vemos a través de nuestros propios universos, entrando en contacto con estos otros universos. Con otros universos me refiero exclusivamente al tuyo, a de todos los que estamos aquí, a cada persona. Cada persona en sí misma es un universo, ¿no? Entonces, digo, basado yo en eso, no veo mucho más allá de lo que yo te pueda decir, ni de lo que nadie pueda decir en cuanto a lo que pasó o no pasó.
Ese misterio es una cuestión triste, precisamente quizá por el misterio. Yo tendría muchas historias, o sea, que me he hecho en mi cabeza a lo largo de los años, ¿no? Que son mucho más mundanas de qué habrá pasado con él. Seguramente te han contado algunas de estas, no quisiera yo incluso entrar ahí. Me parece interesante, quizá más bien, que hablar de su desaparición, porque te digo, yo ya no estaba cuando esto sucede. Sí, de las personalidades que tratábamos o que se trataron, Amit Goswami, por ejemplo, no sé si ya te comentaron de él. Sí, hace poco estuve con él, de hecho. Ah, qué bueno. Goswami, gran persona, interesante. Colaboramos con él en un artículo y creo que en un libro menciona a Jacobo, ¿no? Que escribió hace poquito. Fred Alan Wolf, físico de los Estados Unidos, también tenía un trato interesante con Jacobo. Fred Alan Wolf. Ajá, Fred Alan Wolf, luego búscalo. Él es un físico en los Estados Unidos, una persona muy rara, con visiones acerca de la física cuántica distintas. Me parece que a él lo entrevistan en... ¿Tú qué sabes también? Ajá, en Sí, ese... ¿Y él lo conocisteis también? Porque Sí. él me suena mucho de esto, es un tipo con el pelo blanco y barba y gafas. Así es. Sí. Fred Alan Wolf es de las personas que venía acá a México, platicábamos con él. Salvador Freixedo, otra persona. No lo puedo encontrar. O sea, el maestro Jacobo Albert Greenberg Silverbaum, que también se esfumó. No sabes esto. Es que lo escribe Jacobo 3 años antes de desaparecer. Sí, ese libro es más o menos del 92 o algo Del así. 91 o del 90, la primera edición. Del 91. 91. Es del 91. Entonces, él te cuenta aquí que había un hombre que se llamaba Jacobo Albert Greenberg, que se lo contó la mujer de Salvador Freixedo, y que este hombre era un hombre europeo que estaba dando clases en la Universidad Americana. Y era un tipo también muy interesado en el desarrollo del espíritu y la conciencia y todas estas cosas. Entonces, un buen día agarra a 5 alumnos y les dice que se van a ir a una reserva india, que él se va a ir a una reserva india pues a desarrollar el espíritu y la conciencia, y que los que quieran que vayan con él. Y vienen estos 5. Entonces están 2 años ahí en esta reserva india, y un buen día este hombre sale a caminar por el bosque y nunca más vuelve a aparecer. O sea, se esfuma, desaparece, o sea, no se sabe nada más de él. Entonces, Jacobo acabó conociendo a un tipo que se llama José, en España también, aparte de Magdalena Freixedo, que lo dice aquí, otro tipo, y este tipo le dice, supongo que era amigo de Magdalena, esto no queda muy claro en la biografía, pero este tipo le dice que él fue alumno de este otro Jacobo Greenberg, al que llamaban el Viejo, y que él un día, estando en una librería en Madrid y vio unos libros de Jacobo Greenberg, se pensó que era su maestro. Entonces lo miró y vio que no era su maestro porque era mucho más joven, pero que todo lo que hablaba en los libros eran las mismas cosas de las que hablaba este otro Jacobo Greenberg. Wow. Entonces todo esto, por un lado dices, bueno, se lo puede haber inventado Jacobo, o no se lo puede haber inventado, o se lo pueden haber engañado a cualquier persona porque no lo conoció, o sea... Pero Jacobo desaparece al cabo de 3 años. Se desaparece y se esfuma, tampoco sabe nadie cómo. Sí, exacto. Es como muy fuerte esto. Sí. ¿Hiciste seguimiento de esto? O sea... Pues no sé nada más de lo que te... O sea, mi información es esta. Con todo el mundo que hablo, su hermano dice, sí, pues Jacobo me lo contó. Pero yo le dije, otro Jacobo, jaja. O sea, no hay nadie de su entorno que yo haya encontrado que me haya podido contar esta historia, decirme, hostia, nadie que realmente me diga, porque Jacobo dice, es que dice cosas. Dice, había escuchado de labios de grandes chamanes sucesos de implantación y sustitución de personalidad. No, porque luego dice antes, dice, que sus discípulos se dispersaron, no sé qué, y entonces los libros eran, bueno, entonces este tipo le dice que los libros son muy parecidos a los de él. Y entonces, sospechando que algún procedimiento misterioso había rejuvenecido al Viejo, José decidió visitarlo en México, donde residía, a Jacobo.
Cuando me ofreció detalles de la vida del maestro, de sus intereses y enseñanzas, me di cuenta, dice Jacobo, que coincidían con los míos. La fecha en la que Albert se esfumó también correspondía con el instante en el cual vi a mi madre, en brazos de Moishe, retornar de su operación cerebral. O sea que es en este momento. Y entonces dice esto, que había escuchado que chamanes y tal hablan de sustitución de personalidad, habla de la propia Pachita que era tomada por Cuauhtémoc. Entonces dice, comencé a sospechar que en medio del shock y la apertura que la visión de mi madre mutilada me habían provocado, el espíritu del viejo se había introducido en mi cerebro y me había guiado a partir de ahí. Okay. Entonces dice, también, dice, recordé las enseñanzas nocturnas de mi infancia y los mandatos para colocar mis manos encima de libros especializados para que se me transmitiera su contenido. Rememoré toda mi evolución paso a paso. O sea, mi interés por las mimosas púdicas, mismo que había desarrollado el viejo, el paso de los vegetales a los gatos, monos y el cerebro humano, la fascinación por encontrar una explicación para la percepción y el misterio de la conciencia y de la unidad. Dice, ¿era Albert el arquitecto del plan y yo una simple herramienta en sus manos para realizar sus deseos? O sea, él realmente estaba pensando que realmente había, no que alguien lo hubiera igual tomado, pero sí que estaba su vida siendo dirigida por este otro. Sí. Ahora, debe ser fácil encontrar los libros. Digo, si se publicaron, pues no. Deben de existir. Ya, o sea, pues no, este es el tema. ¿Ya los buscaste? Bueno, los busqué por internet, no los he buscado en ningún otro lugar, pero claro, son años 50. Jacobo Albert Greenberg Silverbaum no existe en internet. Y claro, una universidad americana, pero no tienes ni idea de cuál. Sí, eso no dice nada. Lo más fácil sería rastrear. En 1950 en España no creo que haya habido 80 editoriales, debe haber habido a lo mejor 10. Pero igual estaban publicados solo en Estados Unidos estos libros. Sí, Estados Unidos es más grande, ese es el problema. En Estados Unidos tal vez sí había cientos de editoriales. Habría que saber si hay alguna editorial en Estados Unidos donde haya un tipo que se llama Jacobo Albert Greenberg y hubiera existido esta reserva. El tema sería encontrar a Magdalena Fresedo. Sí, eso sería lo más fácil. Para que de dónde recibió la información o quién era este José, que había sido alumno. ¿Magdalena es hermana de...? Magdalena Fresedo es la esposa. La esposa de Salvador. Pero ya te digo, o sea, y no sé por qué no los puedo localizar. O sea, yo creo que algún día los podré localizar, pero es como... Ahora, Salvador ya debe ser gigante. Cuando yo lo conocí hace 20 años ya tenía... Debe tener como 80 y muy largos, casi 90. Yo digo que sobre 90. Yo lo conocí, mínimo tenía 70. Está muy mayor, ¿no? Por eso es una cosa delicada, igual de repente, pero bueno, sigue vivo, porque no ha muerto él, pero... Una persona muy fuerte, Salvador Fresedo, fuertísimo. Lo vi un par de veces nada más, en casa, no me acuerdo de quién, allá en la colonia, en San Ángel, al sur. Ojalá me acordara el nombre, si me acuerdo el nombre te aviso, porque a lo mejor su contacto en México sabe forma de encontrarlo. Claro. Él está en un pueblo a las afueras de Madrid. No sé, te volveré a intentar mandarle un mail a ver si se abre este... O en algún foro, por ejemplo, de gente de ese pueblo. ¿De qué pueblo? Sí, ¿sabes qué pueblo es? Afuera de Madrid. No me acuerdo. Porque si supieras el pueblo, debe haber a lo mejor, cada pueblo tiene luego su propio municipio, el estado, tienen, ya sabes, en internet, como el local. O sea, ya, como una página local. Como una página local. Y ahí hablar con pues, gente de ahí del pueblo, digo, se me ocurre. Yo creo que como él está tan metido en el tema de extraterrestres, ovnis, todas estas cosas, yo creo que él se guarda mucho de estar en contacto con la gente, puede ser. Creo, no sé, porque me parece una persona, o sea, encontrar su mail me tardé un año. Difícil, me imagino. No creo que sea una persona fácil de encontrar. Al final fue a través del editor y el tipo me puso en contacto, no me pasó su mail, sino que él hacía de puente, hasta que ya después de haber hablado varias veces ya me pasó el mail, pero luego de repente se como trabó. ¿Quién sabe? Yo lo que recuerdo de él, una persona de un carácter muy fuerte, gritaba incluso a veces algunas cosas. No gritaba enojado, sino apasionado, ¿no? O sea, como que levantaba la voz, más que gritar. Una persona que habla muy fuerte de lo que cree.
Y bueno, sus libros puede ser considerado un loco en un sentido, ¿no? Porque dice cosas completamente fuera de lugar. Pero si tú aíslas el contexto lógico de sus libros, ves que el cuate tiene razón desde que empieza hasta que termina. Es irrefutable su argumento. Puedes o no estar de acuerdo, puedes o no creer en lo que dice, pero su argumento es irrefutable. Si es que en los estadios se genera una energía emocional, bla, 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 y hubiese estos seres, pues sí estarían ahí. O sea, es un poco como lo que hace Alexis Carrel. Alexis Carrel en El País de las Maravillas es un libro de fantasía, pero es un libro con una lógica perfecta. Todo lo que obedece ahí, todas las historias que están ahí y la forma en que se cuentan, es con una lógica perfecta. Eso es lo que sucede con Salvador Freixedo. Salvador Freixedo tiene una capacidad increíble de abstracción para ver cosas que los demás no ven e imaginar causas probables, ¿no? Hace muchísimo que no leo ni ojeo ninguno de sus libros, pero me queda muy claro que es una persona muy brillante también. Y otra de las personas que yo tuve contacto gracias a Jacobo. Jacobo era una persona muy bien vista por muchas personalidades que estaban trabajando en temas controversiales, por así decirlo, ¿no? OVNIs, espíritus, chamanismo, cosas que normalmente van de la mano con, y esto es una cuestión peligrosa, con mucha charlatanería. El problema de los charlatanes es que es difícil saber cuál es el chamán verdadero, el auténtico, el que le cae un rayo y gracias a eso se vuelve un iniciado, ¿no? Y cuál es el que ve una manera fácil de hacer dinero y sabe que la gente cree cualquier cosa. O sea, yo me pongo un turbante y empiezo a hablar bonito y voy a hacer seguidores, aunque yo no sea una persona muy brillante. De hecho, conozco yo muchas personas así, que ni siquiera son brillantes intelectualmente, pero le encuentran a la formulita de qué decir para enganchar emocionalmente a las personas. Entonces, mucho del problema con muchos de estos autores, Jacobo incluido, es el hecho de que se les tilda de pues es que juegan con cosas que no existen, ¿no? Lo que existe es lo concreto, la materia, la física, todo está explicado, fantasmas, ¿por qué me estás hablando? Y fuerzas sobrenaturales, Y entonces mucha gente del mainstream como que tiende a ver la investigación de Jacobo como la misma persona esta que me decías. Dentro de la UNAM tenía muchos detractores y también muchos amigos, porque era una persona muy hábil socialmente. Pero sí, había muchos detractores que decían, todo lo que hacen aquí es una toma de pelo, no sirve para nada, ¿no? Siendo que en realidad no tenían la visión lo suficientemente amplia como para decir, ¿qué importa si es real o no es real lo que están haciendo? ¿Y real en qué contexto? Están tratando de llegar más allá de lo que otros investigadores se arriesgan por cuidar su nombre o por la reputación, por lo que tú quieras. Él no tiene miedo de eso y creo que debiera ser aplaudido. Que haya gente que no tiene miedo de lo que los demás dicen para hacer investigaciones que pueden ser tontas o no, eso no es lo importante. Que son o que tratan de ir más allá y de expandir el conocimiento. ¿Por qué? Porque si nos encerramos en que ya está todo definido, caemos en lo que sucedía a finales del siglo XIX, en donde los físicos decían de la época, ¿no? Antes de la física cuántica, pues ya la física está básicamente terminada, sabemos todo lo que hay que saber. El universo se compone de átomos, los átomos tienen ciertas características, interactúan de ciertas maneras, todo es un universo estático en donde el espacio y el tiempo son reales y los demás son como bolas de billar en donde todo obedece causa y efecto. Se acabó. Ya habían resuelto ellos la naturaleza de la realidad, ¿no? Llega 1920 o no sé qué, llegan algunos investigadores como Niels Bohr, como Heisenberg, como todos ellos, y destruyen por completo toda la física clásica. La hacen añicos. ¿Por qué? Porque se atrevieron a ver más allá de lo que sus maestros les decían, de que ya no hay nada, ni para qué estudias, ya no hay nada que decir, ya está todo hecho,
¿no? Jacobo era un poco en ese sentido esa persona, alguien que se atrevía a ir más allá de los límites, que no tenía miedo al que dirán y que al contrario decía, pues esto es importante y lo voy a defender. Y en ese sentido, pues atraía a personalidades también muy interesantes. Siempre fue interesante trabajar con él. Luego, hay un par de libros de él, de los más últimos, que son El prototipo. No lo conozco. Y La fuerza vital del cielo anterior. Tampoco, ese conozco el título. ¿Es el de poesía? No. No, ese es el de son sus vidas pasadas. Ok. No. Él Conozco el título, pero no, nunca él cuenta que él estaba en Andrómeda y se llamaba Adaesus. Entonces tiene una mujer que fue creada en el mismo momento que él, los dos como si fueran una pareja cósmica. Entonces rompen con alguna ley del universo X, que es la de no intervención a los planetas que no están desarrollados. Él, cuando está viajando por el cosmos, pues quieren intervenir en un planeta, entonces son aislados por la jerarquía del universo y condenados él es condenado a 12 vidas terrestres como si fuera una especie de penitencia. Entonces te cuenta cada una de sus vidas hasta que llega a esta, que es la última, en la que teóricamente su padre, que se llama Alikai o algo así, no, esta es la mujer, bueno, el que representa que su padre dice que le vendrá a buscar en la última reencarnación, que es la 12ª, y que para regresarlo otra vez pues a su origen, ¿no? ¿No te hablo nunca de cosas de este tipo, de reencarnaciones, de...? Hablábamos mucho de esas cosas. Yo tendí siempre a ser mucho más escéptico que él. Y quiero definir correctamente la palabra escéptico para que no se salga del contexto. Actualmente muchas dicen que son escépticos porque niegan todo. ¿Fantasmas? No, eso no existe. Eso no es ser escéptico. El escéptico es el que dice, hay un evento y hay una explicación. Pero entiendo perfectamente que el evento y la explicación son cosas distintas. Entonces, en este sentido, si hay una explicación que sea parsimoniosa con los hechos, para mí es suficiente, pero no completa, no objetiva. Esto es, los mismos hechos pueden ser interpretados de muchas maneras distintas y cada una de las interpretaciones es tan válida como las demás. Lo único que hace más válida o menos válida una interpretación es el número de hechos que explica o que predice. Dicho esto, el punto es que no hay forma de que puedas negar a priori o aceptar a priori absolutamente nada de lo que nadie diga. Creo que hay muchas formas de describir el universo y creo que Jacobo utilizaba una forma que muchos consideran fantástica, pero que al mismo tiempo explica ciertas cosas para cierto grupo de personas. ¿Pero tú no crees que, por ejemplo, en la sociedad actual, en el siglo XX, precisamente, bueno, estamos en el XXI ya, Sí, ya. se ha perdido precisamente lo que sería la realidad imaginaria, fantástica, mítica, que de alguna manera complementa la realidad, la realidad tangible? No, de hecho creo que es justamente al contrario. Seguimos todos inmersos en realidades míticas y fantásticas. El mismo materialismo es una realidad mítica fantástica, tan fantasiosa como el más puro idealismo, ¿no? O como la filosofía de Berkeley, George Berkeley, que decía el ser de las cosas consiste en ser percibido y el último perceptor es Dios. Entonces, tiene tanta razón él como quien dice que todo está hecho de átomos y materia. Y ambas son completamente teorías al vapor que están basadas en conjeturas y en un puñado de hechos. Vivimos y siempre viviremos inmersos por definición en nuestras ideas y en hipótesis. Una frase que de hecho yo la pongo en el documental,
como si fuera un pensamiento de Greenberg, pero en realidad es de un escritor que no me acuerdo cómo se llama, pero que viene a decir que la ciencia es en realidad una variación de la fantasía. Wow, me gusta mucho. Y digo, cuando lo leí, digo, creo que Greenberg lo diría también, ¿no? Hay una cosa que ¿Estás grabando ya? Sí. Hay una cosa que me gustó que me interesó de Greenberg, que es cuando compara la noosfera de Chardin. En realidad él creo que dice algo así como que el campo, ¿cómo le llama él? El hipercampo sería la estructura energética de la noosfera. Decía. Porque, claro, o sea, Chardin decía que la noosfera era, o sea, primero habla de la edad geológica, que es toda la creación de montañas, volcanes, ríos, o sea, toda la edad geológica de la Tierra, luego habla de la edad biológica, cuando aparecen los demás, y luego de la noosfera, que sería la edad del concepto, de la conciencia, ¿no? De la mente global o algo así. Ajá, mente global sería una buena traducción. Como si hubiera una parte más de la estructura de la Tierra que ya es la realidad pensante, ¿no? Sí, creo que Jacobo decía algo muy similar. Sí, ¿no? Como si realmente este campo neuronal fuera... el campo neuronal, sí, con la suma de todos los campos neuronales crearan este hipercampo que sería un poco la noosfera. En realidad son como... La noosfera sería un concepto filosófico, por así decirlo, y el hipercampo sería una estructura, él dice estructura energética, o sea... Pero claro, él creía que el hipercampo tenía una realidad física. Sí, pero no se ha medido nunca se ha... Básicamente todos los experimentos que diseñábamos era para tratar de medirlo. Y en este hipercampo no habría localidad. No hay localidad. Las cosas sucederían instantáneamente. Exacto. Es decir, que cuando él habla del potencial transferido, en realidad está hablando de que sucede al mismo tiempo. Simultáneamente, como decíamos en este ejemplo, que ni siquiera sé si quedó bien explicado, pero bueno, el punto es que efectivamente los eventos que van más allá de lo que es el límite conocido son simultáneos. Y es la no localidad. Local es lo que cabe dentro del cono. No local es lo que está fuera del cono. No local en este caso es como lo de Aspect, un evento que es instantáneo. O sea, la única forma de explicarlo es que, aunque nosotros creamos que son dos partículas distintas a una distancia determinada, en realidad siguen siendo un solo sistema. Entonces es una cuestión conceptual, ¿no? El concepto es, si dos cosas están lejos y separadas entre ellas, pues son dos cosas completamente independientes. Porque esta está aquí y esta está acá, tienen dos locaciones distintas en el espacio-tiempo, cada una de ellas está sujeta a, en el momento en que están en estos lugares, leyes de la física que no tienen por qué, o sea, lo que altere una no tiene por qué pasarle a la otra. ¿Por qué? Porque son dos entidades físicas distintas en bla, 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 que es una mera idea que alguien tuvo y que hay un consenso que respalde esa idea. Pero esto, como muchas cosas de la física cuántica, lo que hace es romper ese paradigma. Espérate, parece que son dos partículas que están separadas, pero en realidad son un solo evento, una sola cosa. No hay distancia física, eso es olvídate de eso. Aquí la distancia es un invento. Nosotros nos volvemos locos porque igual decimos... que el tiempo. Igual que el tiempo. Nos volvemos locos porque vemos una distancia, creemos, conceptualizamos una distancia, y lo mismo hacemos con el tiempo. Y luego, bueno, llega Einstein y dicen, ok, el espacio-tiempo es lo mismo y en realidad uno es distorsión de la otra, bla, 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 y toda la gente se hace bolas y nadie entiende nada. Y pues claro que nadie entiende nada porque es inconcebiblemente complejo. Pero nuestras descripciones, al final de cuentas, no son eso, no son más que eso, descripciones. Y obvio, cuando tú tienes una descripción que es coherente, que explica una gran cantidad de hechos, que puedes hacer predicciones con ella, ¿no? Como un eclipse, por ejemplo. Entonces tiendes a pensar que esa descripción es análoga a la realidad. Pero se nos olvida que no es cierto. Jamás hemos descrito ninguna cosa que se pueda llamar realidad. Lo único que hacemos es generar este campo de conocimiento y cada nuevo evento o hecho que entra es explicado o mediado a través de esta forma de ver el mundo, ¿no? Pero nada más, no pasa ninguna otra cosa. Si tuvieras que decir qué pasó con Greenberg. Tengo que irme a una explicación increíblemente banal y tonta.
no sé si sea tonta. Para mí, él y Tere tienen una relación muy difícil porque la personalidad de ella es explosiva y la de él es explosiva. Son dos personas que entran en una relación de codependencia muy fuerte. En alguna discusión, a Jacobo le da un ataque al corazón. Ella se siente culpable y lo entierra y desaparece. Esa es mi teoría personal, completamente terrenal y aburrida. ¿Por qué? No sé si se supo algo más de Teresa. Alguna vez creo que Lea me dijo que sí, que la habían encontrado en un aeropuerto en Estados Unidos o algo así. Hay mil cosas. La verdad es que cuando yo empecé el viaje y me empecé a encontrar con que todo el mundo decía esto de Teresa, pues yo algún momento que dije, bueno, pues igual pasó esto, igual Teresa simplemente lo mató, o mira lo que has dicho. Hay quien dice que lo mató, sí. O sea, yo siempre he tenido una intuición que me dice que hay algo más allá de este evento cotidiano. Y he investigado, no para encontrarme esto, pero sí para ver. Entonces, cuando me encuentro con la entrevista de Padilla, y Padilla empieza a explicar toda una serie de cosas, claro, empiezas a ver que sí Teresa tuvo algo que ver, pero que lo más probable es que hubiera otros elementos asociados alrededor de lo que pasó. No sé si sabías que hay robo de información en su casa, le roban los discos duros, tesis en las que estaba involucrado. Jacobo, antes de desaparecer, le dice a su hermano Jerry, si algo me pasa, cuento contigo. Esto es la última vez que lo vio, más o menos. Si algo me pasa, cuento contigo. Y a su hija Stusha le dice, si algo me pasa, ve con tu tío Jerry, que él te va a ayudar. O sea, tenía 46 años, son mensajes extraños. Entonces Padilla dice que probablemente Jacobo estaba siendo presionado por alguna entidad gubernamental, secreta, chamánica, no sabe Padilla. Pero que Jacobo sí sabía y todo el mundo dice, no, es que nunca hubiera abandonado a Stusha. Eso es algo que yo coincido totalmente. Pero, ¿qué dice Padilla? Padilla dice, su hija Stusha era un ser muy vulnerable y muy fácilmente lo podían tener amenazado por este lado. Si hablas, si dices cualquier cosa que te estamos amenazando, pues ahí está tu hija, o sea, tú sabrás. Luego a partir de ahí sí hay más cosas, o sea, hay un avión, un testigo que le va a bajar en Boulder, Colorado, de un avión, van dos tipos de negro, y una mujer que coincide con Teresa, y Teresa se ve que le dice, Jacobo se ve que le dice a Teresa, según el testigo, ya estás contento, ya estás contenta, ya tienes lo que querías. Lo cual coincide mucho con la personalidad de ellos. Sí. Este testimonio, que era un tipo de Boulder, Colorado, que no tenía nada que ver, ¿no? Okay. Entonces, bueno. Es probable, todo lo que dices, mira, Jacobo, como te digo, tenía amigos y enemigos, ¿no? En muchos sentidos y en muchos contextos. Yo, digo, no me gusta tanto especular, por eso me voy por la teoría más aburrida de todas, ¿no? Pero sí, efectivamente es factible y probable que haya habido personas que están, digámoslo así, trabajando con cosas sensibles, ¿no? Y que pensaban que Jacobo podía ser una persona que tenía algo que podía ayudarlos. O sea, sí, digo, no creo que no sea factible el hecho de que haya sucedido algo así. Venta de su cerebro, ahora sí que literal, ¿no? No sé. ¿Él te había hablado alguna vez de comunicación mental vía un satélite? Que si a mí me habló de eso, no. Estábamos hablando del experimento de lo de que... de lo del satélite. Entonces... Yo nunca supe nada de eso, de ningún satélite. Lo que hacíamos nosotros era comunicación cerebro a cerebro. Y comunicación es una palabra que no debería usarse en mi opinión, porque lo que sucedía era simplemente de que había la respuesta, ya han visto los experimentos, me imagino. Se genera una respuesta que es como un pulso. Cuando tú disparas un destello de luz, el cerebro hace así.
y luego se sigue. Entonces, lo que nosotros hacíamos en el otro cerebro es ver si cuando a este se estimulaba, este tenía algún tipo de reacción, si también tenía este pico, ¿no? Los resultados no son conclusivos. Había que tener una estadística más avanzada, la que siento yo utilizábamos en el momento, y había que hacer muchas más réplicas en condiciones más controladas, como para que a mi juicio hubiera tenido más peso. Pero aún así había resultados muy interesantes. Yo no hablaría de un nivel de comunicación porque no había propiamente a nivel consciente un mensaje que se transmitiera. Esto sucedía de manera totalmente inconsciente para las personas, en donde si el cerebro reacciona, la gente ni siquiera se va a dar cuenta de que estaba reaccionando. Entonces no servía ni para comunicarse, ni para mandar, ni recibir mensajes, ni para ningún tipo de... No tenía ninguna utilidad práctica. Ninguna. Bueno, es el tema más que la práctica, supongo que es lo que esto deja, ¿no? Es decir, si un cerebro responde al otro, estamos hablando de una realidad, cambia completamente la visión que tenemos del mundo. Y esa era la meta de Jacobo. O sea, la meta de Jacobo era comprobar el hecho de que la visión del mundo tenía que cambiar, que la visión de que el campo neuronal era una entidad física del mundo tan real como la gravitación era su meta principal, ¿no? O sea, yo en lo personal no me consta que haya hecho ni tenido pláticas con nadie de ninguna agencia del gobierno, ni de inteligencia, ni de nada de esas cosas. Todo lo que a mí me consta es que hacíamos experimentos a nivel práctico para tratar de comprobar una teoría en donde, insisto, el punto es, está la fuerza electromagnética, está la gravedad y está el campo neuronal. O sea, como una estructura física medible, tangible, que podía medirse y probarse. Y a partir de ahí que se podrían haber desarrollado un millón de cosas, sí. ¿Y de Pachita te contó él? De Pachita hablamos, no era el tema favorito porque como que él tenía la sensación de que cuando se muere Pachita, el nuevo chamán que queda ahí a su nombre era medio charlatán. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, creo que era hijo de Pachita. Enrique Ugalde es el hijo. Entonces, creo que ellos no se llevaban bien incluso. Yo alguna vez acompañé a un cuate de España, precisamente. Había una niña en ese laboratorio, pasó mucha gente. Había una chava que se llamaba Erlinda. ¿Cómo? Erlinda, no recuerdo su apellido. Pesado un teléfono, es que paga uno y deja el otro ahora. Sí. Erlinda, creo que era amigo de ella, un cuate, un español, no recuerdo su nombre, que quería venir a operarse porque tenía un problema de cadera. Y yo les acompañé en alguna ocasión, obviamente ella y yo no logramos entrar, pero él entró y supuestamente le hicieron la operación y un año después seguía exactamente igual, ¿no? ¿Pero por qué fue con Enrique Ugalde ya? Sí. O sea, vino a México exclusivamente a eso. Y un año después seguía exactamente igual. Es que Ugalde, yo vi un documental sobre él y no me... Sí, yo de eso no supe mucho. Básicamente mi trabajo con él consistía en trabajo de laboratorio. Pocas veces salimos, o sea, a hacer cosas fuera. Fuimos un par de veces a Morelos. Íbamos más que nada a congresos. Para él era muy importante estar publicado. Entonces, por eso sus libros, o le interesan sus libros, y por eso también artículos y ponencias en congresos. Eso era muy importante para él.